buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa de análisis. Nos acompaña allá en el estudio de CN Plus, en la capital de la República, el asambleísta Vicente Tallano. Vicente, buenas noches, gusto de verlo como siempre, ¿cómo está? Gracias, Rodolfo, buenas noches, muy bien. Bueno, vamos a la reja. Veo en la edición electrónica de los diarios que mañana debaten la ley del consumidor. ¿Cómo es eso? Cuénteme. Bueno, sí, efectivamente tenemos ahí desde hace mucho tiempo un informe para debatir este tema que es necesario, porque creo que hay que hacer algunos ajustes en esta ley que realmente tiene mucha importancia, pero que es muy poco utilizada en el Ecuador, porque lamentablemente la gente o no la conoce o simplemente no ejercita el derecho que tiene. Y en esto tiene mucho que ver la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo es la institución a la cual los ciudadanos deben de acudir a efectos de hacer respetar el derecho del consumidor. Y la Defensoría del Pueblo trabaja mucho, yo reconozco, en temas de, por ejemplo, agua potable, consumos de luz eléctrica cuando son excesivos, pero no solamente a eso se limita la ley de defensa del consumidor, sino que más bien es todo un ámbito de defensa del consumidor, a efectos de que la ciudadanía no sea explotada en la provisión de bienes y de servicios. Entonces, es un tema que lo vamos a debatir y luego ojalá que tenga la discusión necesaria, a efecto de que la gente sepa que tiene ahí una herramienta para hacer respetar, por ejemplo, los precios de los productos, porque hay mucha especulación en el país y cuando esa especulación no se controla, simplemente comienza a crecer galopantemente en perjuicio de la ciudadanía. Ya. Este proyecto de ley derogaría la actual Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, ¿correcto? Yo pienso que no, yo pienso que lo que está haciendo es más bien estructurar la ley. No la deroga en su totalidad, lo que hace es estructurar la ley a efectos de darle una mayor agilidad para que la gente pueda realmente tener esa ley como una herramienta de defensa del consumidor. Veo que el artículo 159 del proyecto establece que toda empresa pública o privada proveedora de servicios públicos. Y ahí me entró una duda, ¿cómo defino yo qué es un servicio público? ¿Cuál es un servicio público? Porque luz es un servicio público, correcto, agua potable, alcantarillado, telefonía, pero vender repuestos es un servicio público, porque ahí hay un abuso que Vicente, usted y yo sabemos que tiene décadas, no años, décadas. Repuestos que en el país de origen valen 100, aquí cuestan 800 o 1000. No puede ser. Definitivamente, ese es un servicio, yo pienso que esa es una prestación, es una venta privada, pero que también está regulada por la Ley de Defensa del Consumidor y por consiguiente, en el momento que el ciudadano sienta que está siendo explotado, debe de acudir a las autoridades correspondientes, o a la Defensoría del Pueblo o a las intendencias de policía que hay en todas las provincias del Ecuador. Otro tema que está también, veo en la edición electrónica, es el famoso tema de las obligaciones de los proveedores de servicios de salud y vida derivados de contratos de adhesión de póliza y de medicina prepagada. Ese es un tema también que desde hace años, cero control. Controlar, pero el problema no está en la ley, el problema está en los controles a la ley. O sea, la ley existe. El problema es que hay que hacerle control, porque de pronto llegan a su oficina y le venden supuestamente un servicio de medicina prepagada, pero cuando uno requiere de ese servicio, hay todo un vía crucis realmente para poder utilizarlo, o simplemente para que le devuelvan una parte de lo que uno ha gastado o ha invertido en las consultas médicas, en los laboratorios clínicos. Entonces ahí lo que se requiere es realmente un control. Yo creo que ahí, por ejemplo, en ese caso, el Ministerio de Salud debería de intervenir a efectos de controlar a estas empresas que se dedican, muchas de ellas inclusive, a estafar a la ciudadanía, y la ciudadanía simplemente, a veces uno porque piensa que es el único perjudicado, no reclama, pero si ese perjudicado lo multiplicamos por 10, lo multiplicamos por 20, lo multiplicamos por 100, hay enriquecimientos, verdaderos enriquecimientos que terminan siendo de millones de dólares en favor de estas empresas y en perjuicio de la ciudadanía. Sí, indudablemente. Vicente, me ponían en el ayuda a memoria como tema el Código Penal Civil, pero eso no existe, ¿no? El código, lo que pasa es que estamos discutiendo
el día de hoy precisamente hemos discutido largamente, ya hemos retomado en la Comisión de Justicia la discusión del Código Penal Integral. Yo creo que es una responsabilidad nuestra el hecho de en la Comisión de Justicia, en primer lugar, entregar ese informe al Pleno. Hemos trabajado arduamente, por lo menos los legisladores que tenemos responsabilidad en nuestro trabajo, hemos puesto ahí mucho esfuerzo en tratar de consensuar un proyecto de ley que es sumamente importante. Y ahí está el Código Penal prácticamente nuevo, el Código Procesal Penal y la Ley de Ejecución de Penas. Todo esto en un solo compendio, en un solo libro que busca modernizar la legislación penal ecuatoriana, que tiene falencias, sí es verdad que tiene falencias, que se han corregido muchas de ellas en todo este proceso de más de un año de trabajo, que pasamos el primer debate, que se recibieron observaciones de todos los legisladores, que la comisión ha tratado de mejorar el proyecto, porque ahí habían cosas muy complejas, como el tema, por ejemplo, de calificar fianzas en delitos en delitos mayores, delitos cuya pena iba hasta 11 años, en permitir la salida de las personas que estaban presas con caducidad de la prisión preventiva en delitos también de hasta 11 años, en apenas 6 meses si no tenían sentencia. Todo eso se ha corregido y yo creo que hasta finales de este mes bien podríamos tener un proyecto para entregarle al plenario el trabajo de la comisión. Yo en lo personal, que mi periodo concluye en el mes de mayo de este año, sí aspiro a que esa herramienta jurídica para la ciudadanía ecuatoriana se la entregue este periodo legislativo. Sí es necesario tener un nuevo Código Penal de procedimiento penal y de ejecución de penas que esté acorde primero con la Constitución del Ecuador y en segundo lugar que ayude o coadyuve a que el país pueda de alguna manera controlar este auge delictivo que viene cada vez creciendo más galopantemente. No, además tomando en cuenta que si no recuerdo mal, el Código Penal creo que es de 1938, o sea, ligeramente anticuado. Penal que ha venido así teniendo parchecitos simplemente durante toda la historia legislativa del Ecuador, desde hace, ¿qué será? Pues efectivamente, más de 150 años ya. A ver, entonces sí es necesario modernizar algunas de las instituciones de ese Código Penal. Lo mismo sucede con el Código Civil. En esta semana hemos tratado también en el Pleno de la Asamblea una reforma con la que yo realmente no estoy de acuerdo, porque es una reforma parche, es un parchecito en medio de un código que tiene todo un continente de artículos. Entonces tratamos, yo diría que hasta con un poco de novelería, de reformar el capítulo correspondiente al contrato de promesa. Ya. Entonces, ahora se está pretendiendo hacer un párrafo del Código Civil que no sea el contrato de promesa, que existe hace más de 200 años, y se quiere crear un párrafo para la promesa de venta. Entonces yo les hacía ver en el debate, después de analizar el proyecto, de que lo que estamos haciendo es repetir varios artículos que ya están en el propio Código Civil, en el libro cuarto, en el capítulo correspondiente a los efectos de las obligaciones, y que si bien es cierto, a lo mejor en la práctica profesional de los abogados encontramos falencias en la aplicación o en la agilidad de los contratos de promesa de venta de bienes inmuebles principalmente, porque se puede hacer promesa, contrato de promesa o promesa de celebración de varios tipos de contratos. Puede ser promesa de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, promesa de un contrato de mutuo o la promesa de un contrato de compraventa, ¿verdad? La doctrina ecuatoriana y la jurisprudencia ecuatoriana siempre han tratado al contrato de promesa como un contrato principal, autónomo, de ejecución propia. Entonces, estas cosas que a veces las queremos hacer para mejorar los procedimientos en las leyes ecuatorianas, podrían terminar causando daño. Yo les decía ayer, de pronto el remedio va a resultar peor que la enfermedad. ¿Por qué? Yo estaría de acuerdo con que hagamos un estudio, como el que hemos hecho para el Código Penal, que nos ha tomado más de 1 año y medio, que hagamos un estudio de toda la legislación civil ecuatoriana, del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil, para entregarle al Ecuador en el tiempo que sea
1 año, 2 años, realmente una legislación que vaya a ser beneficiosa para el país en general, y no estos parchecitos que pretendemos hacer de reformas a las leyes. Vicente, usted decía que ayer había indicado en la Asamblea que a lo mejor el remedio era peor que la enfermedad. ¿Cuál es el remedio y cuál es la enfermedad en lo que se refiere al contrato de promesa de compraventa actualmente? El contrato de promesa de compraventa actualmente, el Código Civil establece que la promesa de celebrar un contrato tiene que cumplir con los mismos requisitos que el contrato final. En el caso de la promesa de venta de un bien inmueble, como la venta de un bien inmueble se hace a través de escritura pública y se inscribe en el registro de la propiedad, la promesa también se tiene que hacer por escritura pública y se inscribe en el registro de la propiedad. Ahí el problema que hay es el siguiente, que tú vas al notario y dice, mira, yo he celebrado con Vicente Tallano una promesa de venta de esta casa. La casa se la voy a vender en $50,000, pero él me está abonando $10,000 en este momento. El notario debería de cobrar por los $10,000, pero resulta que los notarios pretenden cobrar en la promesa de compraventa sobre la cuantía de $50,000. Entonces ese es el principal problema que hay. Yo pienso que eso se lo puede regular a través del propio Consejo de la Judicatura administrativamente, claro, obligando a que los notarios cobren de acuerdo a la tabla que ya está preestablecida. Y no tenemos la necesidad de hacer una reforma o un parche de reforma al Código Civil para ese tema, porque todo lo demás está establecido en el libro del Código Civil que conoce los efectos de las obligaciones, en el libro de los contratos y obligaciones del Código Civil, que realmente, si bien es cierto, es un libro que tiene más de 200 años, el Código de Andrés Bello, prácticamente trasladado al Código Civil ecuatoriano, es un libro hecho muy científicamente, tiene instituciones que jamás podrán cambiar, que hay que irlas actualizando y como ubicándolas en la modernidad, pero que ahí está el fondo de la institución misma, y que por consiguiente pretender hacerle parche resulta más bien perjudicial. Por eso yo decía que el remedio que pretendemos dar puede resultar peor que la enfermedad, porque por ejemplo no se establece cuando se inscribe en el registro de la propiedad plazos a efectos de... termina siendo un gravamen. Claro. Si se inscribe una promesa de compra-venta y luego se saca un certificado del registrador de la propiedad, aparece que esa propiedad tiene una promesa de venta, pero por consiguiente nadie la va a comprar, ¿verdad? Y si no se hizo el negocio, ¿en qué momento el registrador levanta esa promesa de venta? Entonces, yo creo que son cosas que hay que regularlas, pero no regularlas como parche, sino como una reforma general del Código Civil, porque se corre el riesgo del error que estábamos cometiendo de repetir disposiciones que ya están establecidas en el propio Código Civil. Vicente, como siempre, lamentablemente en televisión el tiempo es inexorable. Muchísimas gracias por su amabilidad de habernos acompañado. Un abrazo. Buenas noches. Ustedes no se vayan, que nuestro siguiente invitado se encuentra también ya en el set de CNE Plus en la capital de la República.